Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario. Gemara en español, Daf Yomi en español. Estamos estudiando Masejet Shabbat y hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem, la página 124 del tratado. Vamos a poner en pantalla el material. Y estamos listos para comenzar. Si llegó el señor Ariek, muy bien, ahí está. El señor Ariek ha entrado justo en el momento adecuado. Muy bien. Ahora me hace falta poner el zoom. Ahí está. Muy bien. Vamos a comenzar entonces ahí. Estábamos viendo este capítulo 17 que nos está hablando de las leyes de Muxé por ahora. Y entonces vamos a comenzar ahí donde dice Kol hakelim notlim letzorech veshelo letzorech. Ayer vimos un concepto. Vimos varios conceptos en realidad. Uno de ellos era desplazar un objeto, letzorech o lo letzorech. Es decir, yo necesito el objeto o yo no necesito el objeto. Vimos además que había keli shemelachto eter y keli shemelachto isur. Utensilios que sirven para una labor permitida y utensilios que sirven para una labor prohibida. Y vimos que hay otro concepto de mover un objeto, letzorech gufo, letzorech mekomo o mehamat latzel, o del sol a la sombra para evitar que se estropee. Vimos que también otro concepto que es muxé mehamat gisalon kis, un objeto que es muxé, ¿por qué? Porque es muy valioso y muy específico para una tarea en particular y la persona no la va a utilizar para otra cosa que no sea esa tarea. Muy bien. Nos dice la Mishnah entonces hoy, dice, todos los utensilios pueden ser desplazados en Shabbat, ya sea por necesidad del utensilio o no por necesidad del utensilio. Rabbi Nehemia discrepa, Veomer, en Italín, el aletzorech. No se puede desplazar un objeto en Shabbat a no ser que sea que necesito ese objeto en sí. Entonces nos viene la Gemara a explicar, perdón, y dice, Mai, es decir, ¿cuál es la intención de la Mishnah cuando dice letzorech? Mai letzorech, que todo el mundo está de acuerdo que se puede desplazar. Un mai shelo letzorech. ¿Y qué es cuando no se necesita? Donde está la discusión entre las dos opiniones. Marrab dijo Raba, ¿sí? Aquel que permite el Tanakama, el primer sabio de la Mishnah, desplazar letzorech por la necesidad del objeto. La cabana es mover un objeto, davar shemelachto leeter letzorech gufo. Ahí está hablando específicamente de desplazar un objeto, cuya labor está permitida en Shabbat, porque necesito el objeto. Uma, heter, letaltel, y aquello que permitió desplazar, shelo letzorech, no por su necesidad. La intención de la Mishnah, del Tanakama, del primer sabio que habló, es un davar shemelachto leeter, un utensilio que sirve para una labor permitida en Shabbat, no por el objeto en sí, el letzorech me como, sino porque necesito el lugar que está ocupando. Pues añade Raba. ודבר שמלאכתו לאיסור, לצורך גופו, in, לצורך מקומו, lo. Entonces viene Raba y completa y dice, muy bien, y para que lo sepas, un utensilio cuya labor que yo hago con él es una labor prohibida, en Shabbat yo lo puedo desplazar porque necesito el objeto en sí, pero no porque necesito el lugar que está ocupando. ¿Bien? Como vimos el tema del martillo, por ejemplo, ¿verdad? No sé qué, voy a ver la pregunta, si hay una pregunta, no sé. Está molestando nuestra señal. A mí no me molesta, no se preocupe. Muy bien. Beata Rabbi Nehemia le Memar, entonces Rabbi Nehemia, que es el que está en discusión con el Tanakama de la Mishnah, ¿qué es lo que él viene a decir? Afilu de Bashem el Astole Eter, lector el Gufo in, lector como lo, que incluso un utensilio cuya labor principal de ese utensilio es algo permitido en Shabbat, yo lo puedo desplazar únicamente porque necesito el utensilio en sí, pero no porque necesito el lugar
que está ocupando. Y ahí es donde está la discusión entre las dos opiniones. Ok. Amarle Raba. Le dijo Raba a Rabá. Y le vino a preguntar las cosas así. Lectórame como Shelo Lectore Keratle. Es decir, tú llamas a que necesitas el lugar, lo llamas Shelo Lectore. Él la amar Raba, pero en realidad así como dijo Raba, que estudiamos ayer, Lectore, la intención es letatel, es desplazar un objeto, Shemelachto leheter, Ben Lectore Gufo, Ben Lectore me como, ya sea porque necesitas el objeto, necesitas su lugar. Ayer estudiamos así la opinión de Raba. Entonces, y aquello que permitió desplazar Shelo Letzorech, no por necesidad, la intención es afilu mehamal, incluso desplazar un objeto del sol a la sombra. Es decir, que aquí estamos viendo que la discusión es sobre qué se llama Letzorech y qué se llama lo Letzorech. Y dijimos que la discusión radica en que el Tanakama piensa que Letzorech es Mehamad Gufo y lo Letzorech es Mehamad Mekomo. Y por eso hay una discusión si se puede desplazar Letzorech o lo Letzorech. Pero ayer vimos que Raba determina algo que es Letzorech, desplazar un objeto Letzorech, de las dos maneras, ya sea que necesito el objeto o ya sea que necesito el lugar. Y Shelo Letzorech es cuando lo muevo únicamente para cambiarlo de un lugar soleado, a donde se va a estropear, a un lugar sombreado para protegerlo. Entonces, Medabar, Shemelachto Isur, Letzorech Gufo, Letzorech me como in. Y entonces dice, y también vimos que un utensilio que sirve para una labor prohibida, para tomar el utensilio en sí o para el lugar que está ocupando está permitido desplazarlo, pero de jamás hacerlo, pero de moverlo del sol a la sombra no. Entonces, ata, Rabbi Nehemia, le mema. Vino Rabbi Nehemia para decir, afilu dabash melachto leter, letzorech gufo, veletzorech me como in, de jamás hacerlo. Dice, incluso un kelim shemelachto leter, un utensilio cuya labor sirve para algo permitido, se puede desplazar porque necesitas el cuerpo en sí mismo, el utensilio en sí mismo, o porque necesitas el lugar. Pero si lo quieres mover del sol a la sombra, no lo puedes mover. Muy bien. Yetiv Rasafra, Verabaja, Barjuna, Verabuna, Barjanina. Veyadve, Bequehambre, se sentaron todos estos. ¿Sí? Rasafra, Verabaja, Barrabuna y Rabuna Barjanania. Y se sentaron y preguntaron a Raba, al Iba de Rabbi Nehemia, según la opinión de Rabbi Nehemia, que dijo que está prohibido desplazar un objeto cuya labor está permitida porque necesito el lugar que ocupa. Hane Kearot, Ejimet Altelinan, dice, nosotros estos platos están sucios, hemos comido en ellos. Y seguramente era Shabbat. Entonces estaban retirando los platos de la mesa. Entonces dice, según Rabbi Nehemia, estos platos, ¿cómo los puede desplazar? ¿Cómo los puede sacar de la mesa? Hareze, Raglet, Zorejme Komam. Yo los estoy moviendo porque necesito el lugar que ocupan. Amarle Orra Zafra. Perdón, le respondió Razafra. ¿Sí? Dice, los platos es algo que se vuelve desagradable. Los sabios permitieron desplazarlo por eso. Y de Abba a Graf Rey, como permitieron desplazar, ¿sí? Un utensilio específico para desplazar los excrementos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llega a ser desagradable tenerlo ahí presente. Pues amarle a Valle le Raba. Le dijo a Valle Raba, Lemar, según lo que el Rab explicó, al IVA de Rabbi Nehemia, según la opinión de Rabbi Nehemia, que prohíbe desplazar un objeto que está permitido, cuya labor está permitida en Shabbat, porque yo necesito su lugar. Hake arota jimetalininan leo. Entonces, ¿cómo es que movemos los platos de la mesa? Amarle Raba, le respondió Raba, Rafsafra, Jabrin Tirgemá. Es decir, mi querido Rafsafra, ya te he explicado. Y de Abba a Graf Rey. ¿Para qué? Para que no se convierta en algo repugnante y asqueroso como una Graf de Rey. Y por eso permitieron sacarlos de la mesa.
Y Tibe Abaye de Raba le preguntó a Abaye a Raba con una vereita. Medoja, ya la estudiamos esta vereita. Un mortero que servía para machacar el ajo. Perdón. Imyesh Bashum metaltelimota. Si tiene ajo, se puede desplazar el objeto. Y si no, es metaltelimota. ¿Sí? Entonces, según la opinión de Raba, que está permitido, que podemos establecer la vereita como aquel que quiere desplazar el mortero, no porque quiere el mortero en sí, sino porque quiere su lugar. Según tu opinión, que de mutar, que también está prohibido desplazarlo porque quiere el lugar. Macabanata veraita, entonces, ¿para qué viene? ¿Qué es lo que nos viene a enseñar la veraita? Te responde Raba, a Jabe Mayaskinan, ¿de qué estamos hablando aquí? Que Sherotze, cuando quiere mover, ¿sí? Mejamal cuando quiere mover este mortero de un lugar soleado a un lugar sombreado para que no se estropee. Itibe le preguntó a Bayel Raba de una Mishnah, Beshavin, es decir, ¿están de acuerdo? Bechamay y Betilel, los sabios de Bechamay y los sabios de Betilel, que discutieron y dijeron, En Notlim et Healim Beyom Tov, Etoch, la Jatoch Galab Bazar. Vimos también ayer esa plancha de madera que servía para aplastar los granos. ¿Sí? Si se puede utilizar para poner sobre ella la carne para cortarla en Shabbat. Porque si cortó en ella carne, que está prohibido desplazar esa carne, entonces, en el momento en el que cortó, ya no lo puede desplazar más. Se responde la Gemara y dice, responde Raba, perdón, a Hanami. Aquí también, Mejamalacel, estamos hablando de un caso en el cual estamos moviendo el objeto del sol a la sombra para que no se eche a perder. Pregunta la Gemara. Shavin, Mejamalacel. Vehadidnan. Perdón. Sí. Pregunta la Gemara entre Rabba y Rabba. Es decir, los dos se llaman igual, la diferencia es una Hey y una Aleph. Vehaditnan, aquello que fue enseñado en una Mishnah, en Somjin, es decir, está prohibido apoyarse en Yom Tov, eta quedará bebika'a, apoyar en Yom Tov la olla en un valle, sobre una madera. ¿Sí? El bikaat es un tocón de madera, perdón, no el valle. Y de la misma manera, bedelet, está prohibido apoyar la cadera en una puerta. ¿Sí? Upashtut, hatam hu mishum sheasur letaltel et bikaat letzorech kach. Es decir, ¿por qué prohibieron esto? Seguro que lo prohibieron para evitar que la persona mueva el tocón de madera para que lleguen a apoyar ahí la olla. La bikaat, es decir, y un trozo de madera, así un tocón de madera que está dispuesto a ser quemado. Lo van a utilizar para hacer leña. Ve Yom Tov. Si fuese Yom Tov, es algo que está permitido. ¿Por qué? Porque Yom Tov puede encender fuego, puede tener que coger esa madera. Alma, Eter. Ven le gufo, ven le como azur. Entonces vemos de aquí que algo cuya labor viene a ser algo permitido en Shabbat o en Yom Tov, ya sea porque necesito el objeto, ya sea porque necesito su lugar, está prohibido desplazarlo. Después la Gemara y dice, Hatam Mai Tama, ¿cuál es el motivo ahí? Que está prohibido desplazar el tocón de madera. Que van de Shabbat, y Surhu. ¿Por qué? Porque en Shabbat, a pesar de que en Yom Tov no es algo prohibido, en Shabbat si es algo prohibido, no se puede prender fuego en Shabbat. Gezerá, entonces decretaron los sabios una Gezerá en Yom Tov a tu Shabbat. ¿Para qué? Para que la persona no se llegue a equivocar y llegue a hacer lo mismo en Shabbat. Y añade la Gemara y dice, Vejitema, y si vienes a preguntar, Shabbat Gufe Tishtre, si preguntas, que también en Shabbat tienes
que tendría que estar permitido desplazar el tocón. ¿Para qué? Para apoyar en sobre ella el tocón, la olla. Deja de bar shemelachto le isur le gufo le como share. Porque estamos viendo que una cosa cuya labor es algo prohibido, ya sea porque necesito el objeto, ya sea porque necesito el lugar, ¿está permitido desplazarlo? Tenemos que responder. Dejane mile, que aquí estas palabras, de que está permitido desplazarlo, un dabash menachol y sur. Esto es gufome como es únicamente si es porque necesito el objeto o el lugar que está ocupando. Ajá, pero aquí, de Ika Torat Keli Alab, que no tiene la ley de Keli, no se llama un Keli, un tocón de madera. Eja de Leka Torat Keli Alab, lo. ¿Y por qué yo puedo desplazar una cosa? Una cosa porque llega a tener nombre de Keli. Pero si algo no tiene nombre de Keli, entonces yo no lo puedo desplazar durante Shabbat, ni le estoy gufo, ni le estoy como, aunque sea algo que me sirve para una labor permitida en Shabbat. Pregunta la Gemara, Vejitema, y si quieres venir a preguntar, Shabbat gufe tishtre, ¿sí? También en Shabbat tendría que estar permitido desplazar el tocón para apoyar sobre él la olla. Deja de bajarme las toles y sur, le toles gufo, o le toles como share. Porque algo que es una labor, una cosa que sirve para una labor, cuya labor está prohibida en Shabbat, ya sea porque necesito el objeto o el lugar, estaría permitido. Acabamos de ver esto, entonces lo estamos fijando. El problema es que no tiene Torat Keli, no se le llama Keli. Y por eso vino la Mishnah a enseñarnos que tampoco, a pesar de que no tiene Torat Keli, no se lo puede desplazar. Pregunta la Gemara, ¿Umigazrinan? ¿Y acaso así fue como fue decretado? ¿Se decreta de Yom Tov para Shabbat? Es decir, yo voy a hacer una gezerá para proteger Yom Tov y eso me va a afectar el Shabbat. Beatnan, si se enseñó. Mashilim Perot, una persona que exprimió frutas sobre su techo para que se sequen. ¿Sí? No exprimió. Extendió, puso, bien, frutas sobre el techo para que se sequen. Y ve que están empezando a caer, ¿sí? Y a estropearse. Entonces está permitido que coja y los haga entrar y los recoge y los haga entrar en la casa. ¿Sí? Derech Aruba, a través de la claraboya. De Yom Tov. Eso sí es Yom Tov. Avaló Shabbat, pero no en Shabbat. ¿Sí? Y nos va a explicar que no decretaron los sabios en Yom Tov para Shabbat. Entonces continúa la Gemara y con una pregunta. Humilo Gazrinan, ¿y acaso no decretaron? ¿Sí? Be Yom Tov a tu Shabbat, de Yom Tov hacia Shabbat, Beatnan. Y se enseñó en una Mishnah, en Evdel ben Yom Tov le Shabbat, el Arrak le gabe melajá, meleje dogenefesh. Dice, no hay diferencia entre Yom Tov y Shabbat, salvo la labor de cocinar para poder comer. Que fue permitida en Yom Tov, pero no fue permitida en Shabbat. Entonces, aparte de la comida, todo lo demás está prohibido en Shabbat, como está prohibido en Yom Tov. Amar Rabbi Yosef dijo Rabbi Yosef, ¿sí? Para oponer algo a la Mishnah, lo kasha, en realidad no hay dificultad. Es decir, la Mishnah está enseñando la mahloket, la discusión ben Yom Tov le Shabbat, entre las leyes de Yom Tov y las leyes de Shabbat, de et da'at Rabbi Eliezer hi, que fi she'id baer. Esta Mishnah sigue la opinión de Rabbi Eliezer. Y nuestra Mishnah, ¿de qué está hablando? Perdón. Me perdí. Veja, Rabbi Yoshua, es decir, esta Mishnah sigue la opinión de Rabbi Yoshua. ¿De qué? De lo que se aprende en el versículo que dice Oto Beno. Dice la Torah, dice Shor Beno, lo tishhatu beyom echad. ¿Sí? Ni un toro con su cordero, con su becerro, no lo sacrificarás en un mismo día.
Es decir, ¿de qué caso estamos hablando? Shenaflu, los dos cayeron al pozo en Yom Tov. Estaban discutiendo los Tanaim sobre el hecho de salvarlos. Rabbi Eliezer dice, por un lado, Ma'alet Rishon, al menos de Shoható, Beshoható, Vasheni Oselo Parnasá. Es decir, que saca al primero y se lo coma, y que lo digo y se lo coma. Y el segundo le hace Parnasá, es decir, le trae comida. Bimkomó, Bishvil Shelo Yamut, es decir, le hace comida en su lugar para que no muera. Y está prohibido subirlo. Ahora, Rabbi Shimon Omer, por su parte, Rabbi Shimon dice, Ma'ale et Rishon, que suba el primero para hacer el shejitá. Y cuando los dos están arriba, Ratzah ze shohet, Ratzah ze shohet. Es decir, que ahí elija uno o el otro, el que más le guste, que le haga shejitá a uno de los dos. La Gemara rechaza esto y dice, Mimai, ¿de dónde sabemos que... ¿Ah? Dilma, Atkan, lo que ama Rabbi Eliezer Hatam. Es decir, a lo mejor hasta ahora Rabbi Eliezer no dijo que ahí está prohibido molestarse, tener un toraj. Ela, si no, Rak legabe otovet beno shenaflulapor. Es decir, ¿por qué fue dicho que no hay que hacer una tirja, una molestia? Por aquello mismo que fue enseñado, que se llama el faro. ¿Sí? Perdón. Sí, perdón, me perdí. Es decir, vamos a retomar aquí. Dice, Vashino se lo parnasá en su lugar. Es decir, le da de comer en el lugar donde se encuentra. ¿Por qué? Para que no muera. Yoshua dice que suba el primero para hacer el shejitá y después sube el segundo y después va a ver cuál de los dos le conviene más comer. ¿Quiere hacer shejitá uno que la haga? ¿Quiere hacer shejitá al otro que la haga? Entonces ahí tenemos que entender que la Mishnah que permite de tirar frutas al pozo en Yom Tov, ¿sí? A pesar que aquí hay una molestia, es decir, es un trabajo, quiere decir, es una molestia física. Da Rabbi Yoshua ahí, esto es la opinión de Rabbi Yoshua, que permitió de actuar con astucia y de subir a un animal, al segundo animal del pozo, a pesar de que esto también es una molestia. ¿Para qué? Para que no pierda dinero. La Mishnah, que, no, que dice que no hay diferencia entre Shabbat y Yom Tov, salvo Ojel Nefesh Bilbad, aquello que sirve para comer únicamente. Da Rabbi Eliezer, y sigue la opinión de Rabbi Eliezer, que no permitió molestarse y subir el segundo animal del pozo, a pesar de que va a haber una pérdida económica en el pozo. Entonces, la Gemara rechaza y dice Mimai. Es decir, ¿de dónde sabemos que debemos hacer depender un juicio del otro? Dilma, Adkan, lo que ama Rabbi Eliezer, Hatam, Ela, de Charle Parnasá, que a lo mejor hasta ahora Rabbi Eliezer nos dijo que está permitido, que está prohibido hacer Torah, es decir, molestarse, salvo por un tema de Parnasá, es decir, que cuando cayeron al pozo iban a morir los animales. Ela, pero aquí, Eja de lo Efshar le Parnasá, aquí que no se puede tener en cuenta un aspecto que viene a traer la Parnasá de la persona, como por ejemplo las frutas que están sobre el techo. Lo azar, no prohibió el Torah, le Ashliham, no prohibió la molestia de venir a bajar esas frutas. Y Nami también es así. Efshar leodot, lidhot, está permitido, o sea, podríamos rechazar la explicación. Sheatkan lo que ama Rabbi Yoshua tan, porque hasta ahora nunca había dicho así Rabbi Yoshua. De Efshar le Arama, que está permitido tener remaut, es decir, actuar con astucia, cuando hacemos por las necesidades del Yom Tov. Avaleja, de lo Efshar le Arama, pero aquel que no puede actuar con astucia, que gon le gabe meshilim perot, lo getir, entonces ahí no se permitió, perdón, tirar las frutas para que la persona tenga que venir a recogerlas.
Ela, amarra papá. Entonces así es como dijo Rapapa. Lo calla, no hay dificultad. Ha, es decir, nuestra Mishnah, que no hay diferencia entre Yom Tov y Shabbat. Da'at bet Shammai hi, vejefi sheyidbaer. Es decir, en realidad esta Mishnah sigue la opinión de Bet Shammai. Perdón, me he perdido. Muy bien. Veja y la otra Mishnah, sobre la cual están discutiendo, si ya sea Yom Tov o ya sea Shabbat, Da'at Bet Hillel, sigue la opinión de Bet Hillel, Ditnan, pues enseñar en una Mishnah. Bet Shammai Omrim, los sabios de la casa de Shammai dicen, pasamos a la Mud Bet. Dicen, Emotzi metakatan betalulav beta sefer Torah reshut harabim. No se puede sacar a un niño pequeño o a un lulav o el sefer Torah al dominio público. ¿Por qué? Mishum shen tzorech o genefesh, porque no se llama eso la necesidad de comer. Ven eter be Yom Tov, y lo único que se permitió en Yom Tov respecto al Shabbat. El arrak melejet o genefesh. Lo único que se permitió es la labor de que le vas a estar preparando algo para comer. Betilel, Matirin y Betilel autorizan también sacar sin necesidad o genefesh, comida. Hare, Shabit, Shemai Lav, Mehalkim Ben Shabbat le Yom Tov, Ubetilel, Mahlikin. Pregunta la Gemara dice, Emar, de Shamat Alehu, es decir, todo aquello que nosotros estudiamos, de Bet Shamay, es decir, están guardados hoy en día, perdón, cómo se puede utilizar en Yom Tov y en Shabbat, qué cosas se pueden utilizar en Yom Tov y qué cosas en Shabbat. Otzaa, pero en cuanto a sacar cosas, ¿sí? Y al Gabet Tiltul, para lo que significa desplazar objetos, ¿sí? Que son muxé por orden rabínica. Shama Atleu, es decir, ahí son utensilios en Yom Tov. Entonces responde la Gemara y dice, Betiltul Gufe, Lav Mishum Otzahi. Y pero espera. El desplazar en sí mismo es únicamente porque no se puede ir en sacar de otra manera. Es decir, el motivo por el cual fue prohibido el tiltul no es por el miedo de que la persona venga a sacar de un dominio al otro, sino que es por que venga a desplazar a un niño, a un bebé, y sacarlo fuera. Y así van a venir a despreciar la misma de Shabbat. Entonces sigue la Gemara y dice, ve a Rav Sabar la leja de Raba. Es decir, que el Tzorech Mekomó necesita el lugar que ocupa del Muxé. Nechshav se considera como el Tzorech Gufó, se considera como si fuese que está necesitando el objeto en sí mismo. Además, Rab, pues dijo Rab, es decir, Tiltul Mar, es decir, el desplazar un objeto de mar. Mar es el nombre. Meader Kishelo Yiganev. Zeu Tiltul Shelo Lezorech. Es decir, ahí les están explicando, ¿sí?, que aquello que se dijo lo aprendió de Lo Yiganev, no vengas a robar, que es un tiltul que no es por necesidad. Y entonces está prohibido hacerlo, ¿sí?, y llamar este el trabajo que Lishem Melachto le. Entonces dice, Ta'ama, el motivo de toda esta prohibición, ¿cuál es? Es desplazarlo, que es lo Yinagev, para que no venga a enjuagarlo o a estrujarlo. A ver, eso es gufó, pero si es por el objeto mismo, pero esto déjame como, o si es por el objeto en sí, entonces ahí estaría prohibido desplazarlo. Pregunta la Gemara. Eni, y si acaso es lógico pensar así, Harav Kahana, Ikla le ve, ¿dónde se fue Rav Kahana? Es decir, si así ocurrió una vez, que Rav Kahana subió, hizo aliyah, bien, Veyesh Leavin, Madúa de allá, Teich Lomar,
lahem sherotze lashevet alea. Es importante especificar por qué, porque él les había dicho a sus hermanos que quería reposar en ella. Velav membra. ¿Y acaso no estamos aquí hablando de esta cosa? De Dabar Shemelachtole Isur, que algo que se hizo para que despierten las almas de los que se fueron. Perdón, Dabar Shemelachtole Isur. Que una labor cuyo trabajo está prohibido. Lectores gufó, in, lectores me como, lo. Si yo lo desplazo porque necesito el objeto en sí, entonces estaría permitido, pero si lo desplazo porque necesito el objeto que está ocupando, entonces no lo puedo hacer. Bien. Y esto no sigue la opinión de Raba. Le responde a Gemara y dice, ají amarleu. Así es como les dijo Rab. Shekulu shuta mikame kahana. Es decir, tomad una presa, una trampa delante de Kahana, porque él quería descansar en su lugar. Uba Shemesh, y va a venir el sol, se va a poner el sol. Shemutarle taltel, que elige melachole y sur, le me como, porque ya vimos que está permitido desplazar un objeto prohibido, pero que yo necesito por su lugar. Está permitido desplazarlo. Entonces, iba a tema, si vienes a preguntar, Atam, Mejamaratzelze, Aze, perdón, acá, Atam, Mejamaratzel Haba. Es decir, estamos. Iba a tema, si vienes a preguntar. Que ahí estamos hablando de un caso de Mejamaratzel, de salvar un objeto del sol a la sombra. Es decir, que la trampa estaba en un lugar donde sufría un daño. ¿Sí? Y si no le hubiese dicho que Shetzarich la Shevet Alea, que tiene que ponerse sobre ella, ¿sí? Harroim ayu sobrim sherotze letaltela que de shelo tenazek. En realidad la gente va a pensar que lo que quería era desplazar este objeto para que no vengan a causarle un daño. Veja ombrim. Y por eso dicen, shemutar letaltel keli shemelastole isur letorezka. Está permitido desplazar un objeto que tiene la categoría de melachtole isur, es decir, un trabajo prohibido, por este motivo. Muy bien, sigue la Gemara hablando y contándonos. Perdón. Rabbi Mari. Muy bien, así nos dice. Rabbi Mari Barajel, Havale, Ai, Be, Sadyevata, Be, Shimsha. Es decir, que le hacían tenía un karim, ¿sí? Y lo dejaba a disposición a la hora de ponerse el sol. ¿Sí? ¿Por qué? A causa de esta discusión no se atrevía a tocarlo. Ata le cambia de Rabba, vino delante de Rabba, de amarle, y le dijo, Maule tutulinhu, ¿qué es lo que piensas sobre que desplace el objeto? Amarle le dijo Rabba, Shar está permitido. Itli a Harina. Entonces, ¿qué le dijo? Yeshli, Karim Harim, tengo otros Karim, otras almohadas. Ven a salirle Gufam, y no necesito en sí la almohada. Entonces, amarlo Rabba, le dijo Rabba, Hazu, es decir, las almohadas se necesitan de Orjin para los invitados, porque puede ser que vengan invitados. Entonces no vas a tener almohadas, sino amarlo Rav Mari, le dijo Rav Mari. Itlenami, entonces también así en tu caso. Itlenami Orjim, también puede ser que vengan Orjim, invitados. Amarle Raba, le dijo Raba, Galit, Adaataj, de Karba, Seminalaj. Es decir, desvelaste tu intención, que quieres, que ya opinas como Raba. Que un keli shemelachto eter, un keli, un utensilio cuya labor está permitido en Shabbat, está prohibido desplazarlo mejamal atzel, del sol a la sombra. Por lo tanto,
De Kuleal Mashare, todo el mundo permite desplazar estos objetos de Hamal Atzel, del sol a la sombra, de Didach, que tú estás pensando como Raba, Asir la Azot, que estaría prohibido hacer de esta manera. Amar Rab Abba, Amar Rab Abba, Amar Rab Hilla, Barashi, Amar Revi, Sebabnot Shel Milta. Es decir, fue una presentación, ¿no? Es decir, estaban estas personas, ¿sí? ¿Qué dijeron? Mutar de Taltelán Shabbat, es decir, las prendas que se utilizaban para limpiar, ¿sí? La mesa que tenían, es decir, eran prendas que estaban un poco impregnadas, ¿sí? Mutarle Taltelán Shabbat está permitido desplazarse en Shabbat, Sharé, Merachtam Leter. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas su labor es una labor permitida en Shabbat, es decir, pasar un trapo. Abashel Tamra, pero si son de dátiles, ¿sí? Entonces no estaría permitido desplazarlo. Ahora sigue la Mishnah, sigue la Gemara y dice, Rabbi Elazar por su parte dice, Af Meduchot Shel Torah Miksha Harbe Bemai Askinan. Es decir, dice, ¿de qué estamos hablando en este caso? Dice, Ilema, si estamos diciendo que es sobre Gufo, porque necesito el objeto en sí, un lector me como, o porque necesito el lugar que está ocupando. ¿Sí? ¿Acaso? De Lema Rab, de acaso que dijo Rab, que en la Medojá, en el mortero, Shel Temara, de Temara, lo metalterim, no se puede desplazar, de Rav Kahanas, vírale, y he aquí que Rav Kahana, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que piensa? Perdón. Mutar, betiltul, gufo, o me como un utensilio que sirve para algo permitido. Está permitido moverlo, ya sea porque necesitas el cuerpo en sí o que necesitas su lugar. Ela, entonces, Mejamal estamos hablando de un caso de Jamal del sol a la sombra. Si lema, el azar, Af Shel Temara, Metaltelim. Entonces, según esto que está diciendo Rabbi Elazar, incluso que sea con jugo de dátil, también estaría permitido desplazarlo. Haré en mi Shematir Letaltel, que Elisha Melachtor Isur, Mehamad Latzel. No hay nadie que vayas a encontrar que permite desplazar un objeto. ¿Sí? Mehamad Latzel, por ejemplo. ¿Sí? Eh, y por lo tanto está prohibido desplazarlo. Incluso Rabbi el Azar no discute sobre ello. Vema, y viene a decir, Vejenama Rabbi el Azar. Y así también es como dijo Rabbi el Azar. Que libre Rabbi, que libre Rab, Semilta, Mutar, Mehamal, Atzel, Beshel, Tambra, Azul. Y de ahí decretó y dijo que la laja es que de Hamal Atzel estaría permitido desplazar. Muy bien, pasamos a la siguiente Mishnah. Estamos aquí abajo del todo. Estoy marcando el lugar. Ay. Muy bien. Aquí, perdón, no sé qué le pasa. Bueno, sí lo sé, pero ya es suficiente. Perdón, un segundo. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahora sí, seguimos.
en la siguiente Mishnah. Dice así, Matnitin se enseñó en una Mishnah. Kola Kelim Hanitalim be Shabbat, todos los objetos que se desplazan en Shabbat no son mukse. Sheberehen Nitelin Imahem. Shibrehen Nitelin Imahem. Es decir, las partes rotas del utensilio se desplazan junto con ellos. Se ha permitido desplazarlas con los utensilios. Bilbad, a condición, Sheiyu Osim Meen Melaja. Que estén haciendo algo como el origen de una melajá. Incluso que no se parece a una melajá, la primera melajá que iba a hacer, incluso así tiene que hacer como que está haciendo una melajá. Kegon, por ejemplo. Shibre areba, es decir, un plato roto. ¿Sí? Sheroim, se lo ve. De Hasod Bahem, et pi a Habit, se lo puede utilizar para cubrir la parte superior del tonel. O shibres de jujit, o los trozos de cristal rotos, ¿sí? Se puede llegar a utilizar de Hasud Bahem, et pi hapaj, es decir, la boca de la basura. Rabbi Yehuda Jolek, Rabbi Yehuda discrepa y dice, Beomer, areba, es decir, son aptos. Litzok, de tohan, mikpa. Es decir, yo puedo coger cualquiera de esos utensilios y verter sobre ellos likpa. ¿Sí? Entonces, y los shobrim y los que están rotos de vidrio son aptos para litzok tohan shemen, para poner dentro de ellos aceite. Muy bien, así nos dice ahora la Gemara. Amar Rabiuda, Amar Shmuel. Dijo Rabiuda en nombre de Shmuel. Kol machloket, toda discusión en la Mishnah es en cuanto a los utensilios. Shenishberu me'erev Shabbat, que fueron rotos en la víspera de Shabbat. De mar. ¿Cómo quién dice esto? Como Rabiuda. De Rabiuda Sabat. Él piensa. Sheim Ashebarim Osim Melachtan Rishonah. ¿Sí? Que si las partes rotas vienen a hacer una parte de la primera melajá, entonces sí está permitido desplazarlo. Pero si lo hace todo ello, me melajá a Jerez, si lo hace respecto a otra melajá, perdón. Lo itiru bediltur, no lo permitió moverse. Umar y el sabio, Tanakama, que es el primer sabio de la Mishnah, de nuestra Mishnah. Afilu y Mosim leja rak melajá ajeret, shemutarle la ajeret. Perdón. Melajá ajeret. Y entonces ahí estaría permitido desplazar. Abal, pero kelim, pero utensilios que se rompieron en la víspera de Shabbat. Todo el mundo está de acuerdo que sus fragmentos, ¿sí?, se convierten en una melajá ajeret. De mutarim betiltur, y está permitido desplazarlos. Shenishberu be Shabbat, y si fueron rotos en Shabbat, liberar col, todo el mundo está de acuerdo. She shibrehem, o sin melajá ajeret, que con sus restos se hace otro tipo de trabajo. Mutar el taltelami, por lo tanto está permitido desplazarlos. O il umuhan le tiltul besha kenisat Shabbat, puesto que está ya dispuesto para ocuparse del tiltul antes de que entre Shabbat. Le talter gam que she nishberu. Entonces, metive Rav Zutra. Vino a poner Rav Zutra una veraita a aquello que acabamos de enseñar. Dice, Masikim beyom tov hakelim. Share mutarim lejo hem betiltul. Es decir, nos podemos ocupar del mantenimiento del rifle en Shabbat. ¿Por qué? Porque ya dijimos que los rifles están fuera de la esfera real de lo que es Shabbat. Sigue la Mishnah y dice, Ilima, si fuese así, Shenishberu, Merev Shabbat, Merev Yom Tov, perdón, que se rompieron la víspera de Yom Tov, Madua Asur le Asigbahen, porque está prohibido ocuparse de ellos. Haré, Kemo, Etzim, de Almaninu, son como maderas mismas, son como árboles. Sheme Erev Yom Tov, Hem Omdim la Saká,
que ya desde la víspera de Yom Tov estaban ya destinados a arder en el fuego. El alab, entonces, más bien, no será que es así, ¿sí? Es decir, forzosamente estamos hablando, Shnishberu Yom Tov, que las tablas fueron rotas en Yom Tov, él mismo. Bekatane Mesika Bekelim, aquello que fue enseñado, ¿sí? Que el Masik, la persona que se va a casar, tiene, perdón, Bekatane, aquello que enseñamos, que cuando se va a ocupar para encender un fuego, ¿con qué utensilios? Con algunos utensilios. Masikim, pero no se viene a avivar el fuego, Beshibrekelim, con fragmentos de utensilios. ¿Por qué? Porque ellos son Mukse. Entonces, vemos aquí claramente que son considerados Nolad, es decir, que es Mukse. Velo Ombrim, Sheem, Muhanim, Agav, Ebarehem. Es decir, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que va a entrar y va a pedir. Y va a decir, una cosa son los utensilios en sí, que yo los puedo utilizar y ponerlos dentro del fuego y me va a favorecer la cocción. Y otra cosa son los restos, los fragmentos de un utensilio roto que a priori los sabios no permitieron encender o utilizarlo dentro del fuego, sino que ahí estamos teniendo otro problema que se llama el problema del nolad. Concluye la cámara y dice, Ela, idmaraji idmar, es decir, que si quieres decir de esta manera, dilo de esta manera. Idmaraji idmar. Y si quieres decirlo de otra manera, dilo de otra manera. Amar reviuda, amar Shmuel. Dijo reviuda en nombre de Shmuel. Kol que toda discusión, shenishberu beshabbat, es decir, que vienen al tema relativo de Shabbat. Demar sabar, es decir, uno de los sabios opina, ¿sí? Que si el utensilio aún es apto para ser utilizado para otra labor, Mujanu está dispuesto, está permitido que va a recibir impureza. Entonces no se llama Mukse. Umar y el otro sabio, Yudá Sabar, opina que van Shebeshat Kenisat Shabbat lo haya Raúl Melajó, no era apto para hacer su trabajo. Entonces nació ese trabajo de ese nuevo inquilino. Entonces se considera que está profanando la santidad del 17 de Tammuz. Para Tibriacol, Mutarim y Tiltul, para todo el mundo está permitido salir de paseo. Oil, Veujnu, Lemahal, Ajeret, mi yo. Bien. Voy a entrar a la cámara. Otro punto y dice Mahloket. Mahloket entre dos veritos. Tane Hada. Un sabio enseña así. Masikin Bekelim, es decir, se aviva el fuego con utensilios. Ve Masikin Bekelim, pero no se puede avivar con partes rotas de un utensilio. ¿Por qué? Porque es Mukse. Tania, y así enseñaron en nuestra Mishnah. Idach, es decir, estos, que Shem Shemesikin Bekelim, Kach Masikim Beshibre Kelim, Tania Idach, y también fue enseñado ahí, en Makisin Lo Bekelim, Velo Beshibre Kelim. Es decir, que aquí no vamos a ser meticulosos en si estás haciendo una labor completa o una parte de la labor completa mientras lo estés haciendo en Shabbat, estás infringiendo la prohibición. Me trae la Gemara una discusión que hay entre varias páginas, entre varias bereitot, perdón. Tanejad, una bereitá enseña así. Masikim bakelim beyomto. Es decir, los utensilios que vamos a utilizar para cocinar en Yom Tov, ¿sí? Mesikim bakelim. Ve Masikim beshibrekelim, pero no se pueden llegar a lavar estos shibrekelim, ¿sí? Porque son mukse. Beatania, y aquí que se enseñó, Betania, Idach, también se enseñó así en otro lugar. Que Shem Shemasikim Bekelim, Kar Masikim Beshibrekelim. Igual que nos ocupamos de los utensilios rotos, nos ocupamos de los utensilios enteros, nos ocupamos también de los utensilios rotos. Pues pregunta Gemara y dice,
decir, esta veredad, la primera. Da Rabbi Yehudahi, ¿acaso es la opinión esta de Rabbi Yehuda? Entonces, no es la opinión de Rabbi Yehuda. Que según sus palabras, hay que prohibir el tiltul muxe benolad, hay que prohibir desplazar un objeto que es muxe y un fuego que es nolad, es una nueva creación de este día. Y por lo tanto, así es como concluye la Gemara y dice, Bekelim mishum she'en al muksim, es decir, en cuanto a los utensilios, puesto que ellos no son muxe. Emasikim beshibre kelim nishberu, no se viene a ocupar uno de esos utensilios que se rompieron en Yom Tov, mishum sheyesh laem din nolad, porque se los considera que son nolad, es decir, algo que nació. Está prohibido desplazarlo. Deja, y aquí que la veredad segunda que hemos traído nos dice, Shemasikim gam beshve kelim, que también nos ocupamos de los utensilios rotos, los fragmentos. Y esa es Da'at Rabbi Shimon, es la opinión de Rabbi Shimon, que según sus palabras, no hay prohibición de desplazar un muxé que nació, por así decirlo, que es nuevo aquí ¿sí? Es decir, él no permite mover el muxé. Deja, la veredad de Masejet Shelishit nos dice la Mishnah, Shegam Bekelim Asur Leasik, que también está prohibido echar muebles al fuego para avivarlo. Rabbi Nehemia Omer, Rabbi Nehemia por su parte dice, ¿sí?, que no hay kelim que son tomados ela, a no ser que sea únicamente por la necesidad de su uso. Bien, pues vamos a acabar un poquito más, vamos a leer el final del DAF y una pequeña parte del DAF siguiente, muy pequeña, perdón. Dice así, Amar Rabbi Nachman, Amar Shmuel, dijo Rabbi Nachman en nombre de Shmuel, Hatijat, un trozo, de Jerez Ketaná, de pequeño barro. Nishbera, se rompió de un utensilio, está permitido. De taltelo de Shabbat, está permitido desplazarla en Shabbat. ¿Qué dijimos? Que un objeto que es una jarra estaría permitida, pero un muxé, algo que no tiene una forma y se rompió, entonces tiene que esperar. Entonces, Amar Rab Nachman, Livne de Ishtayur, mi binyana share le taltuninhu. Es decir, lo que acabamos de decir, ¿sí? Aquellos ladrillos que quedaron después de acabar la construcción, está permitido desplazarlos de Ahu le quedará al hijo, porque ahí hay un decreto sobre ellos que fueron consagrados al Mikveh. A fin de cuentas van a tener al Bet Alekdesh, perdón. A fin de cuentas va a tener que llevar. Entonces dice Ahu le migza al hijo. ¿Sí? Dice Vadai Sheik Sinhu. Dice, por supuesto que esta fue apartado este objeto. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder construir después. Y entonces por eso está prohibido desplazar este objeto. Amar Rab Nachman, Amar Shmuel, dijo Rab Nachman en nombre de Shmuel, Hatijat Jerez Kaitana, un trozo de barro pequeño. Está permitido desplazar en la Hazara. Mishum, Shemetzuyim ba Kelim, Shefshar Lejasoto, Bejeres Zo. Es decir, ¿por qué? Porque ahí, sí, este plato pequeño, que está permitido desplazarlo en el patio, ¿por qué va a ser? Porque en el patio también va a haber otros platos como ese, y en caso de que se rompa, se lo va a poder reponer. ¿Sí? Por lo otro que trae, no va a hacer ninguna tontería. Amar dijo que está permitido desplazar incluso en el Carmelit, ¿sí? Porque de aquello que aprendimos de Reshut Rabim, Matsui hu sheolihim veyoshbim basham, vejeres zo reaya lejasot ba rok shelo yemasu bo. Es decir, vemos de aquí por un lado
que eran lugares donde se comía, porque una vez que se adentraban en las rocas, llegaban a un lugar donde habían estado los trabajadores y se veía cómo habían comido ahí. Y lo segundo que quiso decir, ¿sí? Que incluso en un carmelit, en un dominio que no es un dominio privado de los sabios. Entonces, incluso en ese dominio, que a causa de lo mucho que durmió, pero si es en un carmelit, está prohibido desplazarlos. Porque Mishum Shelo Metsuyim Ba Kelim Sheikansu Va Otam. ¿Por qué? Porque ahí en ese patio no hay otros utensilios como ese que la persona va a hacer entrar. Pero Nachman dice, y Nachman según su propio punto de vista, él mismo, Amar dijo que está permitido desplazar incluso Carmelit, en un Carmelit, ¿sí? Porque desde el punto de vista que no hay permiso de los sabios de desplazar, Sheolhim, esta persona que estábamos diciendo, es esa persona con la cual vamos, Beyoshvim Sham, y nos sentamos ahí. Vejerezo reaya lejasot va rock shelo imasu bo. Y el hecho de tirar el chicle, ¿por qué es? Para encubrir el acto de aquella persona que escupe su chicle, ¿sí? O su escupitajo, su saliva, bien, para que no se vuelva desagradable. Aval, pero, Bereshut Rabim, si estamos en el dominio público sobre el cual no nos sentamos, lo shayach ta'amzen, no es adecuado este motivo. Azur le tiltur, está prohibido desplazar. Raba mal, y Raba por su parte dice, afilu Bereshut Rabim, incluso que sea en el dominio público, ve azda Raba le ta'ame. Es decir, la ley de Raba es según su opinión, como explica en la Mishnah y en la Gemara, de Raba, Haza Katil, Bedicta de Mejosa. Es decir, Raba fue una vez a comer invitado a la casa del sabio que había en la ciudad de Mejosa. Raba allá, Oleg Bereshut Rabim, se llama Yitka Beiró Mejusa. Es decir, él andaba cerca del río. ¿Por qué? Porque allá había una brisa. Y cuando le hacía soplar el viento de esta brisa, entonces se acordaba de su lugar que era, ¿sí? Que era Mejosa. Bien, me he perdido. Perdón, me he perdido. Aquí. Graba ya Oleg, Bereshut Rabim. ¿Sí? Y ahí vio Ritka. Muy bien. De todos quedé el Lojato. Es decir, y mientras iba caminando, Ibasai Mesané Tina. Es decir, que vino a ensuciarse su zapato con barro. Ata, Shamae, Shekal, Aspa, Beka, Mejaperle. Vino, ¿sí? El shamash del Rab, el sirviente del Rab, y tomó un trozo de barro que se encontraba ahí y limpió el zapato, la suela del zapato. Ramuber Rabanan Kala. Y entonces vinieron los sabios a discutir sobre esta acción que hizo el shamash. Y dijeron, el muxe, que estaba desplazando un objeto muxe. ¿Por qué? Porque dijimos que los trozos pequeños eran muxe, no se podían desplazar. Amarraba, dijo Raba, lo mistaya de lo gemire. No es suficiente con esto, que no, vosotros no sabéis aquello que se ha permitido y aquello que está prohibido. Migmar, Nami, Migmar, Migmare. También vosotros vais a enseñar este error, ¿sí? Que tenéis vosotros a las otras personas. He aquí. Ilu behatzer haba, y si esto hubiese sido en un hatzer, milo haba, hazia, le casuye bemana. ¿Acaso no todo el mundo habría ido a tomar
un vaso. Mientras que el utensilio hubiese sido cubierto y ocultado. Y si fuese así, a Hanami, aquí también, Hazia le Didi. Entonces también vio para sí mismo cómo tenía que hacer y cómo tenía que actuar. Amar la viuda, Amar Shmuel, dijo la viuda en nombre de Shmuel. Megufat Javid Shenichteba, es decir, el cuerpo de un tonel que fue escrito en sí. Kisui Shalem Shel Javid Shenishbera, o uno de los sellos, de los tapones de un gran tonel que se rompió o que se perdió. Mutarle taltelam be Shabbat, está permitido desplazarlos en Shabbat. Tanya Name Ajita, así también fue enseñado en una veredita. Megufa Shenichteta, y es decir, de aquel mismo hecho de que se rompió el tapón de la Javit, ¿sí? Shebare, y que se rompió el tonel, mutarle taltela be Shabbat, está permitido desplazarlo en Shabbat, porque Mishum Shibre Javit Reuim Lejasot Bahem Keli, porque un tonel que está roto sirve para meter dentro de él algún tipo de utensilio. Y añade la veredita y dice, Velo Yispot Mimena Sheber, es decir, que no venga nadie a explicar cuál es el lugar donde se esconde. ¿Sí? Lejasot ba et akeli, velismoch ba et kar'e hamita. Es decir, ¿para qué? Para que de esa manera se guarde el secreto. ¿Sí? Concluye entonces la veredita y dice, Ve'im zarka, y si llegó a tirar de su cuerpo o a la basura, Asur le taltelá, está prohibido desplazarla. ¿Por qué? Shebatel mimena y makeli, porque la basura se anuló junto con el utensilio. Matkif le Raspapa, le vino a preguntar a Raspapa. El ameata, ¿qué es lo que vemos aquí? Zarik le liglime, es decir, que si tiene un objeto, ¿sí? Únicamente se va a encontrar la puerta cerrada. Matkif le Raspapa. El ameata. Zarik le liglime. Aquella persona que tira su vestimenta a la basura. Ajinami de Azur también está prohibido desplazarla. Él ama Raf Papa. Entonces, más bien, así es como dijo Raf Papa, que la intención de la veredita, ¿cuál es? Vamos a avanzar unas líneas en el DAF siguiente y mañana seguiremos ahí, pero por ahora vamos a leer un poquito más. Dice Sheim Zarka, que si llegó a tirar, ¿sí? Mi Beodiom, la Shpa, cuando todavía le debía, lo tiró a la basura. Asura está prohibido desplazarlo en Shabbat. ¿Por qué? Porque ahí vino a revelar su intención desde la víspera de Shabbat, que no es importante para él. Él lo tiró, entonces si lo tiró, quiere decir que se convirtió en Efker, ya no tiene ningún dueño. Y si no tiene ningún dueño, tú no puedes venir en Shabbat y decir, pero esto era mío, voy a ir a buscarlo a la basura. Amar Bar Hameduri, Amar Shmuel, dijo Rabba Hameduri, en nombre de Shmuel, Kerumiyot Shel Machzelet, es decir, los trozos que se separaron de una esterilla vieja. Mutarle taltelam be Shabbat, está permitido desplazarlos en Shabbat. Dice la Gemara, Maitama, ¿cuál es el motivo? Amarraba Bar Hamedudi Asber Ali. Es decir, que es lo que dijo, que ese sabio me lo vino a explicar a mí. Pireshli Ta'amosh el Deber. Y me explicó el motivo de esta cosa. Mahatzelet Gufa, la esterilla en sí mismo, lema y hazia, ¿para qué sirve? Le eso melajá, ¿para qué labor es apta hacer la mahatzelet por sí misma? Viene la Gemara y nos dice, hatijot amehatzelet le halalu. Es decir, que haga este tipo de cortes de carne. Vejazian le hasuye behu. Y son aptos para que los venga a tapar, ¿sí? Para que no tengan ningún tipo de inmundicia. Entonces encontró aquí
que estén haciendo, ¿sí? Como si fuese el final de la melajá sin que haya terminado la melajá. Es decir, azul le taltelam Shabbat. ¿Sí? Amar a Valle, dijo a Valle, para explicar estas palabras. De Medubar, que estamos aquí hablando, Bematlaniot, Sheem Bahem Shelosh al Shalosh. Es decir, de Matlaniot son gasas chiquititas que no tienen un tamaño de 3x3, ¿sí? De 3 dedos por 3 dedos, de Lohazyan, ¿sí? Que no son aptas para el servicio. Lola Niyim, pero la Ashirim, ni para los pobres ni para los ricos. Y por lo tanto, no tienen ningún tipo de nombre de Kelí y se podría llegar a utilizar. ¿Sí? Perdón por el venirme abajo así, es una hora complicada aquí. Mañana, Bezrat Hashem, continuaremos con nuestro estudio. Nos vemos mañana, muchas gracias.